jamendo.com. Bienvenidos a otra clase flipada de biología. La clase de hoy es especial porque con ella terminamos posiblemente el bloque o el tema más duro del curso, metabolismo. Y vamos a terminar viendo la última fase de la fotosíntesis. Si os acordáis, hasta ahora hemos visto cómo las plantas son capaces de convertir la luz del sol, la energía lumínica, en energía química. Hoy vamos a ver cómo esa energía química que son capaces de almacenar la pueden utilizar para fabricar sus materias primas, sus componentes básicos para poder crecer, para poder fabricar todas sus estructuras y desarrollarse. Comencemos. Este esquema ilustra y resume la magia que hacen las plantas, todo su anabolismo en muy poquitas flechas. Bueno, fijaos. El punto de partida es el CO2 y el agua, dos moléculas tremendamente sencillas, inorgánicas, 3 átomos cada una, muy simples. A partir de ellas se va a obtener una primera molécula orgánica que son triosas fosfato. Recordad lo que son las triosas. Son monosacáridos formados por 3 átomos de carbono. Para que esto pueda ocurrir, se tienen que formar nuevos enlaces. Y eso supone gastar energía. ¿De dónde procederá esa energía? Evidentemente, ya lo sabéis, de la energía del Sol. Pero como no se puede utilizar directamente, la energía del Sol hay que convertirla en algún tipo de energía química. En este caso, el ATP y el NADPH. De eso se encarga la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis, que ya hemos estudiado. Esta flecha que estamos viendo ahora, que convierte el CO2 y el agua en triosa fosfato, es lo que vamos a ver hoy, la fase independiente de la luz, que no requiere que la luz esté presente, aunque sí requiere que estén presentes sus representantes químicos, el ATP y el NADPH. ¿Qué importancia tiene esto? Porque aquí termina la fotosíntesis. ¿Qué importancia tiene esto para una planta? Pues con una triosa fosfato una planta es capaz de hacer cualquier cosa. Es algo así como dame un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo. Pues las plantas lo que vienen a decir es dame una triosa fosfato y seré capaz de fabricar cualquier molécula orgánica. Y si no, echad un vistazo al resto del esquema. Las triosas fosfato se pueden convertir en hexosas fosfato fácilmente. Lo único que hay que hacer es realizar la secuencia de reacciones de la glucólisis en sentido inverso. Con eso se pueden obtener cualquier tipo de hexosa fosfato, entre ellas la glucosa. Y a partir de la glucosa se pueden fabricar directamente 3 tipos de moléculas muy distintas. Que la célula quiere transportar esa glucosa porque no la necesita ella y se la reparte al resto de la planta, pues entonces lo va a convertir en sacarosa. Para ello tiene que hacer una pequeña trampa. Sabéis que una de las moléculas de glucosa se tendrá que convertir en fructosa
y unir una fructosa con una glucosa para formar sacarosa. ¿Que quiere almacenarlo porque no tiene necesidades en ese momento? Pues entonces la planta lo que va a hacer es fabricar almidón. Otra posibilidad, la planta puede estar creciendo y puede necesitar fabricar paredes celulares. Muy bien, entonces utiliza la glucosa para fabricar otro polisacárido distinto, la celulosa. Y por último, imaginemos que como consecuencia de que la planta está creciendo, pues necesita fabricar cualquier otro tipo de molécula, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, pues tampoco hay problema. A partir de la ipsosa fosfato va a fabricar pentosas fosfato y a partir de aquí ya es capaz de fabricar cualquier otro tipo de biomolécula. Alucinante, ¿verdad? De modo que fijaos que la base de todo esto está en entender la primera flecha del esquema, que es lo que podríamos llamar ciclo de Calvin, y es lo que vamos a estudiar a continuación. El ciclo de Calvin consta de una serie de reacciones que reducen el CO2 para producir el monosacárido gliceraldehído 3-fosfato. Consta de 3 etapas. La primera de ellas es la fijación de carbono. En este paso, el dióxido de carbono se une a la ribolosa 1,5-difosfato, dando lugar a la molécula de 6 átomos de carbono que se escinde en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. La segunda fase es una secuencia de reacciones que usan electrones del NADH y ATP para reducir el dióxido de carbono. En la fase final, la ribolosa 1,5-bifosfato es regenerada. Por cada 3 vueltas del ciclo, 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se usan para reconstruir 3 moléculas de ribolosa 1,5-bifosfato. El gliceraldehído 3-fosfato restante se invierte en sintetizar glucosas, ácidos grasos o glicerol. Se necesitan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para obtener una demoglucosa. Así, el ciclo de Calvin tiene que girar 6 veces para producir una molécula de glucosa. Estas moléculas pueden liberar el fosfato y añadir fructosa para formar sacarosa, la molécula que usan las plantas para transportar azúcares por sus estructuras. La glucosa fosfato es también el punto de partida para la síntesis de almidón y celulosa. De todas las enzimas que participan en el ciclo de Calvin, hay una que es clave en su regulación y en realidad es la más importante de todo el proceso. Hemos hablado ya en alguna ocasión de ella. Se trata de la rubisco, que es el acrónimo de ribolosa 1,5-bifosfato, carboxilasa oxigenasa. Bueno, además de que tiene un nombre larguísimo, el final del nombre nos indica que tiene 2 tipos de actividades diferentes, carboxilasa y oxigenasa. No vamos a hablar de ello porque excede los contenidos de este curso, pero de las 2 actividades, la que funciona durante el ciclo de Calvin es la actividad carboxilasa. Simplemente comentaros que la rubisco es una proteína compleja, es un complejo formado por varias cadenas polipeptídicas. Concretamente en las plantas está formado por 16 subunidades. 8 de ellas son grandes y se codifican en los cloroplastos. Las otras 8 son pequeñas y se codifican en el genoma del núcleo. En las bacterias, en aquellas bacterias que tienen rubisco, la rubisco es mucho más pequeña, solo tiene 2 subunidades que son similares a las grandes. Fijaos que curiosamente las subunidades grandes son aquellas cuya codificación es cloroplastidial, o sea que se mantiene, digamos, como el recuerdo de su procedencia procariota.
Ya hemos visto cómo las plantas hacen la magia de convertir materia inorgánica en materia orgánica. Pero queda otro proceso por comentar. Y en este caso, la magia la hacen las bacterias. Las bacterias tienen unos recursos químicos increíbles. Son una fuente inagotable de sorpresas. Las bacterias son capaces de llevar a cabo un proceso equivalente a la fotosíntesis que se llama quimiosíntesis, en el que la fuente de energía no es la energía de la luz, sino reacciones químicas. Por lo tanto, este tipo de organismos son quimioautótrofos en lugar de fotoautótrofos. Bueno, pues, ¿cómo pueden hacer esto? Pues de cualquiera de estas dos formas que podéis ver en la imagen. Algunas bacterias lo que hacen es oxidar sustratos inorgánicos y, dependiendo de lo que quieran hacer, pueden seguir la respiración para producir ATP o producir energía para incorporarla al ciclo de Calvin. Y entonces esta oxidación de sustratos inorgánicos les sirve tanto para la obtención catabólica de ATP, de energía, como para incorporarla al anabolismo y reducir el CO2 a materia orgánica. La otra posibilidad es todavía más ingeniosa y es realizar el ciclo de Krebs al revés. Es decir, realizar las vueltas en sentido contrario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. De tal forma que el CO2, en lugar de salir, entra. Por supuesto, la energía tiene que proceder igualmente de la oxidación de sustratos inorgánicos. Estas magas de la química son importantísimas en los llamados ciclos biogeoquímicos, de los que hablaremos un poquito cuando estudiemos microbiología. Así hay un grupo, las bacterias nitrificantes, que se encargan de oxidar el nitrógeno, de amoníaco a nitrito y de nitrito a nitrato. Esa es la forma de obtener energía que tienen y son importantísimas en el suelo. Otro grupo, las sulfooxidantes, se dedican a oxidar azufre, ácido sulfídrico a azufre molecular y el azufre molecular a sulfato. Estas son importantísimas, por ejemplo, en los afloramientos volcánicos, en las aguas termales. E incluso también las hay ferrooxidantes, es decir, bacterias que oxidan hierro ferroso, a hierro férrico. Este tipo de bacterias viven en medios ácidos porque esta reacción, para que ocurra, tiene que ocurrir en medio ácido, de modo que son acidófilas. Por ello, pues estos dos últimos grupos son abundantes entre las arqueas, entre las arqueobacterias. Bueno, pues con estos repertorios mágicos de las bacterias terminamos el tema del metabolismo. Por supuesto que este vídeo. Solo me queda despedirme de una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo. Y como siempre, deseando que os haya gustado, pero sobre todo que os haya resultado realmente útil. Jamendo.com